Bendiciones a todos, bienvenidos a este canal El Peregrino. Bienvenidos a un nuevo video que quiero compartir con todos ustedes. En este día quiero que nosotros veamos una introducción a lo que fue la Reforma Protestante. Lo que fue la Reforma Protestante. Quiero que veamos esta introducción y que conozcamos algo acerca de nuestras raíces cristianas. Hoy en día muchas personas no tienen conocimiento de estas enseñanzas, a otros les parece un tema no relevante y otros simplemente pues no las conocen. Pero yo quisiera que nosotros experimentemos la transformación que el conocer estas verdades pueden traer a nuestra vida, pueden traer a nuestra iglesia, pueden traer a nuestra sociedad, pueden traer a nuestra familia. Estas enseñanzas que quiero compartir con todos ustedes han sido enseñanzas que han transformado el mundo. En el pasado, lo pueden hacer en el presente, lo están haciendo ya y por supuesto pueden ser transformadoras para el futuro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, muchas personas se encuentran, dadas las fechas en las que nosotros estamos, el mes de octubre, muchas personas se encuentran pues tal vez en la iglesia recibiendo enseñanzas acerca de Halloween, por qué no debemos celebrar Halloween, cuáles son las consecuencias de la celebración esta de Halloween, que a nuestros hijos no les dejemos participar de estas fiestas paganas y todo esto. Y esas enseñanzas, la verdad, están muy bien, sí, están muy bien. En el contexto de la iglesia a la que yo asistía hace unos años, en este tiempo se enfocaban en eso, enseñarnos algo acerca de la celebración de Halloween. Pero jamás me enseñaron estas verdades preciosas que son como diamantes para nosotros los cristianos, porque enriquecen nuestra vida espiritual. Y de esas verdades que han estado ocultas, que han estado escondidas, ya digo, por desconocimiento o porque simplemente hay personas que no les ha importado o hay personas tal vez pues que no le han dado el énfasis que deberían haberle dado, pues dejando eso, todo eso atrás, yo quisiera que a nosotros no nos ocurra eso, sino que nosotros sí experimentemos y conozcamos la historia, porque cuando conocemos la historia nosotros aprendemos a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y entonces, hoy quiero compartir con todos ustedes una introducción a la Reforma Protestante. Y Dios mediante, quisiera también compartir pues las 5 solas de la Reforma, que son por ejemplo sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus, soli Deo Gloria. Sí, esas pronunciaciones están en latín, pero las compartiremos en español. También veremos las doctrinas de la gracia, es decir, hablaremos acerca de la depravación total del hombre, hablaremos de la elección incondicional, hablaremos de la expiación limitada, hablaremos del llamamiento eficaz y de la perseverancia de los santos. Un acróstico que en inglés se conoce como TULIP. Si alguna persona quiere investigar ya y quiere informarse acerca de lo que significa el TULIP, pues puede hacerlo. Hay esquemas que hablan acerca de este acróstico, ¿verdad? Y podemos ya irnos empapando un poco en el tema. Pues quiero entonces entrar en tema, quiero compartir esta introducción. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe, pero Dios siempre ha guiado a su iglesia al usar hombres que han preservado y han proclamado las enseñanzas verdaderas de la fe cristiana, mejor conocidas como doctrinas. Es así como la iglesia siempre ha regresado al fundamento bíblico. La Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra y por su iglesia. Hombres como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque falibles, amaban a Dios y amaban su verdad, y por lo tanto fueron usados por el Señor de manera muy especial. Cuando ellos vieron prácticas no bíblicas que habían permeado, es decir, que se habían introducido en la iglesia, alzaron la voz en contra de estas prácticas antibíblicas. Cuando uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a realidades particulares de su momento histórico.
Los principios establecidos en las Escrituras afectan todas las áreas de la vida. De igual modo, cuando nos alejamos de los estándares y del diseño de Dios en dichas Escrituras, esto se refleja en todas las esferas de la sociedad. Las enseñanzas centrales del periodo de la Reforma tuvieron un impacto tal que catapultaron el desarrollo de las naciones. Esas enseñanzas son el enfoque de esta serie de doctrinas. Las enseñanzas que transformaron el mundo fueron ignoradas por la Iglesia durante muchos años, hasta la época de la Reforma Protestante. Realmente después de Agustín de Hipona, un hombre que vivió, un monje que vivió en el año 354 al 430 después de Cristo, la Iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo, tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como desde el punto de vista moral. Ese espiral descendente culminó con la explosión del movimiento de la Reforma iniciado por Martín Lutero, cuyo ánimo se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través de lo que se conocía como la venta de las indulgencias. Muchos consideran los años de los siglos V al siglo XV como los años oscuros de la Iglesia, es decir, 1000 años de oscuridad bíblica. Y en gran medida la sociedad misma entró en un periodo de rezago. No creo que sea una sorpresa que la oscuridad de la Iglesia fuera acompañada de cierta oscuridad en la sociedad también, ya que la Iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Aún más, Dios llama a su Iglesia columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si no hay una institución que proclame la verdad de Dios, no podemos contar con una sociedad que tenga el favor de Dios, ni la cosmovisión bíblica que permite el desarrollo y el florecimiento humano. Por esos 1000 años a los que aludimos, con raras excepciones, la predicación de la palabra no fue lo que había sido antes y no fue lo que fue después de la época de la Reforma. Entonces la Iglesia se convirtió más bien en un poder político religioso, altamente corrupto. Algunas de las primeras denuncias contra la Iglesia fueron más bien de índole moral. Pero para la época de Lutero, la corrupción de la parte doctrinal fue tanta que la controversia hizo erupción en la Catedral de Wittenberg, Alemania, el 17 de abril de 1517. En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la Iglesia Católica, de nombre Martín Lutero, quien entendió cuán distorsionada estaba la doctrina de la justificación por medio de la fe que enseña la Biblia. Para Lutero, la justificación por fe es la doctrina sobre la cual la Iglesia verdadera del Señor Jesucristo se levanta o se cae. Las doctrinas de la gracia, como las llamamos hoy, comenzaron a ser conocidas y enseñadas en el pueblo a partir de ese momento. Y la Iglesia comenzó a reverdecer, su luz comenzó a brillar. La frase con la que se daba a conocer este periodo, después de la oscuridad, luz. Después de cientos de años de oscuridad, finalmente Dios hizo regresar la luz a la sociedad de Europa y desde allí hasta Norteamérica. Y lo que Dios quiere también hacer hoy en día es permear, es introducir, es regar la tierra con estas preciosas verdades en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando esas doctrinas se predicaron en Europa, el continente fue revolucionado. La sociedad avanzó en términos del desarrollo de la democracia, de los gobiernos, la educación, la ciencia, y todas estas fueron propulsadas. Y generalmente el movimiento de la Reforma fue acompañado por mucho progreso de estas naciones. Fue justamente este movimiento que proveyó la plataforma y la cosmovisión que permitió tales avances. Hasta el día de hoy, la mayoría de las naciones desarrolladas de Europa y de Norteamérica lograron su progreso por haber sido fundadas en los principios desarrollados por los reformadores que crearon una ética de trabajo y de investigación que aún no ha sido superada,
500 años después de la Reforma Protestante, estas enseñanzas son grandemente desconocidas en muchos lugares. En la mayoría de los lugares donde se han conocido, no ha tenido la oportunidad de impactar la sociedad, y quizás esto explica por qué nuestras naciones en el sur global no han tenido el desarrollo que en el norte. Es decir, en Latinoamérica no ha experimentado este conocimiento, no ha experimentado el impacto de estas verdades bíblicas en sus vidas y mucho menos en sus iglesias. Entonces, de aquí el interés en que estas doctrinas sean dadas a conocer, porque la única esperanza de la sociedad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que puede cambiar el corazón del hombre y su forma de pensar. Estas doctrinas de la gracia literalmente transformaron la Europa de Martín Lutero y de Juan Calvino e impactaron enormemente la sociedad norteamericana en la época de los puritanos y hasta los tiempos más recientes. El primer gran avivamiento de Norteamérica, liderado por Jonathan Edwards y George Whitefield, se produjo por la predicación de estas preciosas y poderosas verdades. Grandes hombres como el apóstol Pablo fueron transformados por el entendimiento de estas doctrinas, y lo mismo ha ocurrido en la historia de la iglesia, con hombres como los reformadores del pasado. Cualquier nivel de transformación que haya ocurrido en mi propia vida, pensando en mí mismo como un hombre común, está también relacionado con el impacto de estas enseñanzas. Sin lugar a dudas, nada cambió mi vida, mi mente, mi corazón, mi fe, mi confianza y mi imagen de Dios como el entender estas cosas que vamos a ver en esta serie. La mejor manera de enfocar estas doctrinas es ver la gloria de Dios en la salvación. Al final de la historia, lo que estas doctrinas hacen es poner la gloria de la salvación del hombre en el lugar donde debe estar, es decir, en Dios. Por mucho tiempo esa gloria ha estado compartida entre Dios y el ser humano, mientras que estas enseñanzas nos dicen, no, la gloria es exclusivamente de la persona de Dios y el ser humano es un receptor de las misericordias del Señor que jamás terminan. En resumen, esta serie nos hará ver la gloria de Dios en la salvación del hombre. Y entonces, lo que deseamos o lo que deseo con estas verdades, al ser entendidas cada vez más, es que influyan en nuestra fe y nuestra práctica como cristianos. Entonces, solo así veremos a la iglesia tener un impacto real en nuestra sociedad. Seamos sal y luz en el mundo, en un mundo tan necesitado, para que la gloria de nuestro Dios sea exaltada y la fe del pueblo de Dios sea fortalecida de una manera jamás experimentada a lo largo de muchos siglos. No tenemos por qué quedarnos de la misma manera como nos encontramos. Estas verdades que, como digo en la introducción, resurgieron a partir de la Reforma Protestante no son nuevas ni son modernas, siempre han estado en la palabra de Dios. Lo que pasa es que estaban cubiertas, estaban escondidas, no fueron enseñadas, ya que había muchísimo oscurantismo en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras se compartían en aquel entonces en un idioma que no era, en un idioma del vulgo, es decir, en un idioma del pueblo. La gente no sabía leer, no sabía escribir, la gente se creía lo que les decían, lo que les enseñaban, a la gente se les manipulaba y se les decía pues lo que les decía, que a la gente se les enseñaba que crean solamente en la tradición, en los ritos, en lo que a la gente le convenía, ¿verdad? En eso se encontraba la fe cristiana. Pero gracias a estos hombres, en la época de la Reforma, todas esas verdades salieron a la luz. Y hoy en día las tenemos a nuestro alcance, las tenemos en nuestras manos para que las analicemos, para que estudiemos, para que aprendamos, para que conozcamos y que de esa manera nuestras vidas sean transformadas para la gloria de nuestro precioso y amado Dios. Hasta aquí la introducción a la Reforma Protestante. Pues Dios mediante, si mi Padre así lo permite, seguiré compartiendo más capítulos
y otros videos que van a ir enlazados con esta pequeña introducción. Sin más me despido, que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Recuerden pues que mi deseo es que conozcamos y que seamos edificados en el conocimiento de nuestro precioso Dios y de verdades que transformaron el mundo y pueden transformar nuestra vida y nuestra tierra actual. Que Dios los bendiga. Bendiciones.